Esta es la predicación del domingo 26 de diciembre de 2021, correspondiente a la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. Esta mañana celebramos, tenemos nuestro culto de Navidad y por tanto leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 1 al 14, la siguiente lectura. Dice así el evangelista: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos, allí se le cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Hoy llegamos a uno de los días más importantes del calendario cristiano, la celebración de Navidad. Este no es solo de los momentos determinantes de la narrativa de salvación bíblica, sino que son fechas señaladas que probablemente nos dan recuerdos de nuestra biografía y quizás también de nuestra infancia. Pero ¿por qué asociamos la Navidad a la infancia? Eso tiene que ver con la transformación que la religión y la fe han tenido en nuestra cultura moderna. La religión, incluida la Iglesia y la fe cristiana, ha venido a ser poco más que esa verdad privada que viene a dar expresión a los sentimientos y las emociones de una relación individual y privada con Dios. Desde esa construcción cultural, la fe se convierte en un pasaporte para ir al cielo, y la vida cristiana es solo un desarrollo personal e individual de nuestro caminar con Dios. Así, la Navidad es ese espacio, ese tiempo para la mayor expresividad de esta religión del corazón moderna. La figura del niño Jesús en el pesebre del Belén nos suscita esa imagen de ternura, de belleza, de quietud, que nuestra cultura asocia con el nacimiento, pero que los nacimientos reales no tienen nada que ver con eso. Con esos primeros momentos de la vida de los niños muy pequeños y con todo ese mundo del bebé que la publicidad pues, intenta estimular en nosotros. ¿Cuál es el problema de todos estos énfasis unilaterales sobre la Navidad? Pues que igual que la celebración de la Navidad dura pues, como mucho unos pocos días, la más tierna infancia también tiene un carácter efímero. Decimos entonces que la Navidad es para los niños y por tanto los adultos la contemplamos con un cierto aire de nostalgia por la infancia perdida, de aquel tiempo ausente de la gravedad de los problemas de la vida adulta. Por eso, en aquellas casas en las que no hay niños o no hay nietos, niños pequeños, me refiero, pues la Navidad tiene un aire de pesadumbre. Si a eso le sumamos que desde el siglo XVIII, a partir de la Ilustración, pues nuestra cultura se presenta con el mito de la edad adulta, con su narrativa de que tras un largo periodo de oscuridad, de opresión que la religión ha sometido, pues la sociedad occidental llega a una etapa de emancipación y de madurez gracias a la razón y a la ciencia. Entonces, a partir de esa narrativa, pues el ser adulto es la madurez a la que aspiramos en todos los órdenes de la vida.
Cuando alguien quiere expresar algún tipo de progreso vital, dice que ha llegado a la madurez o a la adultez. Incluso hay cristianos que hablan de una fe adulta, ¿no? Con contraposición quizás una fe ingenua o infantil. Así que este tiempo de la Navidad es ese tiempo, un tiempo infantil que lo miramos con respeto y con protección, pero también con nostalgia, la nostalgia de lo que debe ser superado, de lo que queda allí, el pasado, de lo que ya a lo que no podemos nunca volver. De esa misma manera, nuestra sociedad trata la religión o ha tratado la religión como algo a ser superado, ¿no? Como algo que ya no tiene vigencia en el momento, como si ya todos fuéramos adultos y nos hubieran abierto los ojos y que las creencias infantiles de la religión ya no puedan ser creídas. Así que la historia y el tiempo de Navidad pues, se ha convertido en ese reducto de la infancia, de los buenos sentimientos, de algo, ese mundo pasajero e irrelevante para ese mundo adulto que realmente sabe de qué va el mundo y cómo es ese mundo, un mundo que es descreído, brutal, injusto y de supervivencia del más fuerte, ¿no? Por lo tanto, ese relato de la Navidad pues, no tiene relevancia, no tiene importancia en este mundo. Así, de esa manera la fe cristiana pues, se vuelve irrelevante. Pero toda esa reclusión que nuestra sociedad y nuestra cultura ha construido para la religión cristiana no corresponde con el verdadero relato de la Navidad. Los cristianos que estamos configurados e inmersos por el mundo de sentido de la Biblia, tenemos una narrativa mejor que contar. Y eso es lo que hacemos cada vez que celebramos la Navidad. Cuando el evangelista Lucas sitúa el nacimiento de Jesús en unas coordenadas históricas concretas, como lo hemos leído en el versículo 1 y 2, no solamente lo hace por la verdad intrínseca que va aparejada a los hechos históricos, sino porque nos está ofreciendo un relato que se está situado no en un mundo fantástico, no en una interioridad, no en un mundo privado, no un mundo de sentimientos, sino que está inmerso en el mundo real, en el mundo de la historia, pero en el mundo social de aquel momento, con todas sus crueldades, contradicciones, violencias, desigualdades, injusticias. Y por eso nos sitúa el nacimiento de Jesús dentro de su mundo, de ese mundo social del Imperio Romano. Esa sociedad romana en cuya cúspide, por ser una sociedad completamente estratificada, altamente estratificada y jerárquica, en la cúspide se encontraba ¿quién? El emperador romano. Y así es precisamente como Lucas está comenzando su relato, haciendo referencia a cómo el emperador Augusto ha decretado o ha proclamado un decreto por el que se haga un censo en todo el imperio. Por lo tanto, en ese retrato de esta sociedad, de este mundo social en el que Lucas está situando el nacimiento de Jesús, comienza con el emperador. Continúa con aquellos que tenían que ejecutar las órdenes y que formaban parte de las clases privilegiadas junto al emperador, que eran pues, las clases dirigentes. Y así continúa también Lucas su relato, haciendo referencia a cómo el gobernador de Siria está realizando el censo que por orden del emperador. Hemos visto los primeros versículos. El censo no se hacía con una finalidad meramente estadística, sino para que nadie pudiese escaparse del control del imperio y para poder que
que se pudieran cobrar los impuestos, para que nadie se olvidase de que había que cumplir con el pago de los impuestos. Impuestos que junto a los esclavos engrasaban la maquinaria del imperio. La carga impositiva venía sobre la mayoría social, venía a sostener a las clases, a las élites. Esos impuestos se convertían en no pocas ocasiones en una carga onerosa para mucha gente que no podía pagarlos, que debía endeudarse, que debía incluso someterse a situaciones de servidumbre, de esclavitud, precisamente para poder hacer frente a esos impuestos, sobre todo cuando venían épocas de escasez, de crisis, de sequía, etc. Por eso, Lucas sigue relatándonos, sigue narrándonos, pues a unas personas aparentemente insignificantes dentro de aquel gran imperio, como son José y María, que eran pues unos muchos miles que debían acatar las órdenes de aquel emperador y que debían pagar aquellos impuestos. Y sin embargo, y paradójicamente, Lucas está insertando el nacimiento de Jesús en todo este mundo social, en todo este contexto, para decir que de alguna manera, como nos va a ir relatando a lo largo de todo su evangelio, el nacimiento de este niño tiene que ver desde arriba, desde el emperador Augusto, hasta abajo del todo. Allí donde se encontraban los campesinos, los pequeños propietarios, los artesanos, los pastores. Pero además, el protagonista de esta historia es un niño. En aquella sociedad los niños no tenían una especial consideración. Los niños eran solo tenidos en cuenta por aquellos que estaban destinados a ser. Es decir, los niños tenían importancia por lo que acabarían siendo de mayores. Por eso lo importante eran los hijos de los reyes, porque algún día gobernarían. Los hijos de un esclavo nunca superarían su estatus, pero los niños, en cuanto a niños, no eran importantes. Por eso las palabras de Jesús en el Evangelio, más adelante, diciendo, venid, dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Cobran tanta importancia, ¿verdad? Pero volviendo al cuadro que nos está pintando, nos está narrando, nos está retratando Lucas. Lucas nos está apuntando quién es este niño. Y esta es la pregunta. Esa pregunta que equivalía a otra. ¿Quién va a llegar a ser este niño? Pero para saberlo había que preguntarse por su origen, porque en este tipo de sociedad las personas no eran lo que ellos hacían de sí mismos, no había un proceso de construcción de uno mismo, de madurez, de forjarse a uno mismo, de proyectos, de retos, de deseos, de construcción desde la individualidad, sino que las personas eran lo que eran en función de su familia, de su clan, de su tribu, de su etnia, de su nación. Y por tanto, para saber quién era alguien, había que preguntar por su familia, por su genealogía. No es lo mismo el hijo del rey que el hijo del esclavo. Por eso, Lucas nos habla de quién es el padre de este niño. En el versículo 4 nos habla de José, que subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David. Este niño, que aunque se criaría en Nazaret, allí en Galilea, nacería en Belén, estaba emparentado con la familia del rey David. Ese niño tenía ascendencia real. ¿Y qué significaba aquello? ¿Que aquel niño iba a ser rey? Pues esto es lo que nos
nos sugiere Lucas, situándonos y contándonos el nacimiento de Jesús como lo está haciendo y como va después a narrar a lo largo de todo su evangelio. Pero para entender bien eso es necesario conocer toda la narrativa que la Biblia nos lleva contando desde el principio, que nosotros aquí estamos narrando cada domingo y predicando cada domingo. Esa narrativa a grandes rasgos dice que Dios está trayendo la salvación a su creación y a todas las naciones a través del pacto que hizo con su pueblo Israel para acabar con el mal, con el pecado, con el dolor y con la muerte. Dios había hecho unas promesas a Abraham de bendición a todas las naciones que pasaban por la emergencia de un pueblo, Israel, los que se dio una ley y un templo para que por medio de la presencia de Dios trajera bendición a su pueblo y a toda la creación. Pero la infidelidad de Israel al pacto, adorando a otros dioses, le llevó al exilio de su tierra y de Dios mismo, perdiendo la presencia de Dios entre su pueblo, perdiéndose la presencia de Dios entre su pueblo. Y en ese contexto se prometió la salvación de Israel por medio de la palabra vivificadora de Dios, así como un rey, el ungido de Dios, y por tanto el Mesías, que daría cumplimiento a las promesas de bendición de Dios. Ese Mesías sería de la casa de David como cumplimiento de las promesas que Dios hizo al rey David. Un Mesías que, como vimos en el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, reinará con justicia, con sabiduría, y por eso se le llama admirable consejero. Un rey que logra la victoria de Dios, y por tanto es Dios fuerte porque representa a Dios en su victoria. Un rey que será representante a su vez y la cabeza de su pueblo, que lo dirigirá como su Padre, por tanto, Padre eterno. Y por tanto, por último, que traerá la paz a su pueblo y al mundo, y por eso se le califica como príncipe de paz. Este Mesías va a ganar la victoria de Dios y, sin embargo, lo hará sin violencia, mediante la paz. Una victoria que va a ganar representando al pueblo para conseguir lo que el pueblo de Israel no consiguió por sí mismo, que es ser fiel a Dios, encarnando la sabiduría y, como vimos en Isaías 55, siendo la palabra de Dios que traerá vida, sanidad y esperanza a Israel y a la creación entera. Esto es lo que hemos estado viendo en tiempo de Adviento y lo que ahora tiene su cumplimiento y tiene su sentido. ¿Será entonces este niño que nace en Belén, en un pesebre, el rey de Israel? La respuesta de Lucas no es ambigua, es muy clara. Nos lo cuenta, nos lo narra en los versículos 8 y 9. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. No es el emperador romano con el que ha comenzado Lucas su relato, ni a su gobernador, a sus gobernadores, ni tan siquiera a los saduceos, fariseos, los escribas, los entendidos en la ley, a lo que se anuncia la llegada del Mesías. Por el contrario, son a los pastores, gente común y corriente. Incluso los pastores eran gente marginada, incluso poco de fiar. Esa es la gente que recibe un destello, como un fogonazo de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, aquella presencia de Dios que se había marchado del templo antes de la destrucción de Jerusalén, en el siglo VI a.C. Ahora son los que reciben el mensaje del Evangelio. Estos que forman parte de la antítesis, el otro polo en este mundo social, de ese imperio en el que la cúspide era el emperador, aquellos donadis, aquellos que nadie tiene en cuenta, incluso aquellos que son pocos de fiar, de una forma paradójica, contradictoria, incomprensible, están recibiendo la presencia de Dios y un mensaje. Ese mensaje es del Evangelio, de esas buenas noticias. El ángel les dijo: no temáis, porque yo os doy nuevas de gran gozo. Buenas noticias, un mensaje de buenas noticias, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor.
Y esto os va a servir de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Qué señal más extraña. Un mensaje de buenas noticias se les ha anunciado por fin. Por fin Dios se acuerda de su pueblo. Por fin Dios se acuerda de sus promesas. Por fin Dios va a intervenir. Ha nacido en Belén un Salvador, que es Cristo el Señor, que es Mesías y que es Señor. 3 títulos: Salvador, Mesías, Señor, de una gran significación política en aquel mundo social en el que Lucas nos está contando, nos está incluyendo el nacimiento de Jesús. No es una historia infantil, no es una ensoñación. Estamos dentro del mundo social de su época. Esos 3 títulos, el Señor y el Salvador, estos correspondían al emperador. Y el Mesías era el que estaba destinado a ser el rey sobre su pueblo. Todas las esperanzas mesiánicas tuvieron siempre una gran dimensión política. Había revueltas, había cada vez que se presuponía la posibilidad de que el Mesías llegara. La señal que indicaría cuál es el niño, esa de estar envuelto en pañales, parecería una señal trivial. En realidad no lo era, porque era una señal de realeza. La de estar envuelto en pañales, así siempre estaban los bebés de los reyes. Sin embargo, en este rey no está en un palacio, sino que lo va a encontrar en un pesebre. De forma tan extraordinariamente potente, gráfica, se nos está en una forma tan concentrada, en un relato tan corto, en breve. Lucas nos está presentando de forma magistral la significación de este niño, el significado que tiene el nacimiento de este niño dentro de aquel gran imperio. Esta Navidad no es la de la interioridad, de las emociones, ni de la nostalgia de la infancia perdida, ni tan siquiera es la Navidad de las familias mal o bien avenidas, esto a lo que hemos reducido la Navidad en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Esa Navidad es fácilmente relevante porque deja al mundo que el mundo siga su curso. Sin embargo, Lucas nos está situando esa Navidad, la Navidad de Jesús, no en nuestro corazón, no en nuestra interioridad, no en nuestra vida privada, sino en el centro del imperio, de su mundo social. Lo que está ocurriendo con este niño afecta a todo el mundo, a todas las estructuras del mundo. La verdadera Navidad es una Navidad que no deja que el mundo siga su curso por sí mismo. La Navidad no es relevante porque el mundo sea lo descreído, brutal, injusto, en el que reina la supervivencia del más fuerte, y ahora pues el mundo sigue siendo igual que siempre fue. Por lo tanto, la Navidad es irrelevante. No. Es precisamente porque el mundo es así, descreído, brutal, injusto, basado en la violencia y la dominación, por lo que la Navidad es necesaria. Porque este mundo necesita ser enmendado, reparado. Este mundo fragmentado necesita ser reconciliado, porque este mundo que está en el exilio de Dios debe ser reconciliado con Dios. Por eso la Navidad, que deberíamos celebrar los cristianos, es la Navidad de la que nos da testimonio Lucas, de este nacimiento del Mesías, de ese rey que le disputa el título al emperador de Roma y de todas las Romas realmente existentes y por venir. El mensaje de la Navidad
tampoco implica sustituir un mensaje reductivamente subjetivo por un mensaje reductivamente político. No, no, no es esto. La Navidad, lo que celebramos en la Navidad es la salvación de toda la creación y no solo de una parte. En la Biblia se nos enseña que la salvación de Dios son nuevos cielos y nueva tierra. La Biblia se nos enseña que la salvación de Dios afecta a las personas en su interioridad, pero no se queda ahí, sino que afecta a la sociedad en su conjunto, a la creación en su conjunto, diríamos al universo en su conjunto. No rechazamos que la salvación y que la fe tenga que ver con lo que somos nosotros, con nuestra interioridad, con nuestra individualidad. Por supuesto que eso está incluido, pero lo que estamos diciendo es que no se queda ahí. Que la Navidad es el comienzo de la transformación del mundo, no porque hay un mejoramiento del ser humano por sí mismo, sino porque Dios viene a nuestro encuentro para transformar su creación, para renovar su creación. ¿A través de qué? De la victoria del Mesías sobre los poderes del mundo y los poderes superhumanos del mal, del pecado y de la muerte. De esto va la salvación que nos cuenta la Biblia. Y por tanto no es un pequeño relato para mentes infantiles, sino es precisamente un relato para adultos descreídos, adultos autosuficientes, adultos que piensan que saben cómo son el mundo y que es lo que es peor, que creen que pueden dominar el mundo. Para estos, para todos nosotros, es el mensaje de la Navidad, de la Biblia, del mensaje de la salvación que encontramos en la Biblia. Por eso Lucas nos está diciendo que lo que está ocurriendo en el nacimiento de este niño está cambiando todo el mundo. Pero para conocer cómo eso se va produciendo necesitaremos leer el resto del Evangelio. De momento, celebremos la Navidad. Jesús, el Mesías, ha nacido. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Paz para este mundo fragmentado, desigual, injusto y violento. Paz para aquellos que piensan que son los artífices del mundo. El mensaje de salvación de este Mesías, de este Salvador, de ese Señor, es: hay fecha de caducidad para el mal, para el dolor, para la muerte y para el pecado. Que así sea.